Claro. Buenos días, doctora Stornini, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, buenos días. Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso número 248. Vamos a presentar nuevamente al jurado de este concurso, a la doctora Patricia Clerici y al doctor Carlos Toselli, y los acompañan de manera presencial en el piso las consejeras Lozano, de los Santos y Paz, y los consejeros Sepúlveda, Lesinski y Vidal. ¿Está bien? Bueno, doctora Stornini, usted sabe, tiene 15 minutos para poner el tema que ha elegido. ¿Sí? Ahí Sí, tiene un reloj en pantalla para poder ordenar su exposición y cuando termine el jurado le va a hacer las consultas que estime pertinentes. ¿Está bien? sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, adelante y suerte, doctora. Bueno, el tema que he escogido para dar en estos 15 minutos es las uniones convivenciales frente al derecho del trabajo y el posicionamiento en el que queda la conviviente supérstite frente a la muerte del trabajador. Tenemos que tener en cuenta que durante décadas un amplio número de personas organizaron su vida familiar por fuera del régimen matrimonial. Es así que hay una amplia variedad de lazos familiares, la familia sufrió una profunda transformación y así en que encontramos, por ejemplo, parejas sin hijos, padres y madres sin cónyuge, parejas del mismo sexo, encontramos también uniones en segundas nupcias con hijos de relaciones anteriores y es por eso que con mayor frecuencia se habla de las familias en plural. Desde la reforma del año 1994 de nuestra Constitución Nacional, se ha incorporado el artículo 14 bis, donde reconoce la protección integral de la familia. Y también en el artículo 75, inciso 22, se incorporaron los tratados internacionales de derechos humanos, dándoles jerarquía constitucional. Así encontramos a la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de los Derechos del Niño, todas tratados de raigambre constitucional que garantizan y protegen a la familia, estableciendo que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que en base a estos tratados internacionales debe ser protegida por la sociedad y por el Estado. No hablamos de un sujeto abstracto, sino que es el derecho de las familias, es el derecho de las personas físicas que la componen. Hasta el año 2015 no había una regulación específica de lo que son o que eran, o que son en realidad las uniones convivenciales. Si bien el derecho laboral tiene normas protectorias, lo cierto es que son soluciones aisladas y no tienen perdón, no tienen un abordaje integral. Para seguir hablando de las uniones convencionales es importante definirlas, y es así que el artículo 509 del Código Civil y Comercial, cuando se reforma nuestro Código Civil y Comercial, las define, las introduce, las reconoce y las define como aquella unión basada en vínculos afectivos, de carácter público, notorio, permanente, estable, entre dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida en común. Tiene determinadas características. Las uniones convivenciales, en grandes rasgos, podemos hablar de que pueden estar o no registradas. En el primer caso, se traduce a través de la inscripción jurídica que le da fecha cierta y sus efectos, como también puede ser que no esté registrada, para lo cual necesita prueba de su existencia. También se caracteriza porque rige el pacto de convivencia, donde se prioriza la voluntad de las partes, pero siempre se maneja un margen de solidaridad, un margen de responsabilidad común por la solidaridad familiar. También podemos advertir que hay división de patrimonios y de acreedores si los hubiere, pero siempre responden en forma solidaria frente a las deudas contraídas por el hogar familiar, mantenimiento del hogar familiar, como también la educación y la crianza de los hijos. Otro tema importante también a destacar, que cómo es la forma de la ruptura. Puede ser por matrimonio, por la muerte de alguno de ellos o por la voluntad de alguno de ellos. Y frente a este caso, este último caso, en caso de advertirse en forma notoria una desprotección o una, eh,
descompensación, podríamos decir, entre los integrantes de esa unión convivencial, se puede acudir a la compensación económica. Ahora bien, ¿qué pasa en el derecho sucesorio con las uniones convivenciales? No hay ningún tipo de reconocimiento en la parte legítima o de vocación hereditaria. Y ahora bien, ¿qué podemos decir? ¿Qué pasa frente al derecho del trabajo? La ley de contrato de trabajo incorpora eh, determinadas protecciones a las personas en base a su situación familiar. Es así que encontramos la licencia, por ejemplo, por matrimonio, prevista en el artículo 158. Y me pregunto, quienes han decidido registrar su unión convivencial, ¿no tendrían que gozar de las mismas protecciones? Más allá cuando el artículo 158, en el inciso tercero, le da licencia por muerte del cónyuge o del conviviente. También podemos hablar de las vacaciones cuando ambos miembros de la unión convivencial son dependientes del mismo empleador. Tendría que equipararse a aquellos que viven en un régimen matrimonial como a aquellos que viven en unión convivencial. ¿Por qué digo esto? Porque hay similitudes en las obligaciones que tienen tanto los responsables como los miembros de la unión convivencial, como por ejemplo la asistencia mutua, la contribución con los gastos domésticos, la solidaridad por las deudas. Entonces me sería una tutela similar. También nos encontramos con el despido discriminatorio por matrimonio. Tienen protección quienes contraen matrimonio y no quienes han registrado su unión convivencial. También hay una cuestión con la extensión de la cobertura remuneratoria prevista en el artículo 208 para quien tiene cargas familiares. En este sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha sostenido que este concepto de cargas familiares debe ser analizado desde una perspectiva realista y amplia. Se sostiene que el trabajador debe denunciar sus cargas familiares, es decir, los parientes que se encuentran a su cargo, al iniciar la relación laboral o durante la relación laboral cuando esa situación se ve modificada o en última instancia al momento de informar la enfermedad inculpable. Ahora bien, el integrante de la unión convivencial tiene la posibilidad o el derecho de poder ser incorporado en la obra social, pero también tiene el derecho de cobrar la indemnización prevista en el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo frente a la muerte del conviviente, digamos, del conviviente trabajador que fallece. Ahora bien, ¿qué pasa con los créditos laborales? El trabajador genera en forma periódica créditos a satisfacer que es de parte de la ART, del empleador o de otro deudor solidario. Entonces hay que diferenciar, cuando estamos hablando de una unión convivencial, los créditos que se generan durante la unión convivencial o aquellos que se generan por la muerte del trabajador. Cuando hablamos en el primer caso de los que se generan durante la unión convivencial, podemos advertir frente a la división de patrimonios que todos esos créditos no tienen ningún tipo de legitimación la conviviente. Al momento de terminarse la unión convivencial, esa conviviente deberá evaluar si hay una cuestión de descompensación para poder reclamar oportunamente una compensación económica, para lo cual deberá transitar un proceso judicial y será inconveniente y adecuado poder evaluar cómo se integran esos créditos que hicieron la diferencia entre ambos convivientes. Porque hay algunos créditos que deben ser excluidos, en particular aquellos que tienden a indemnizar la cuestión de salud, el daño en la salud. Y llegamos al caso de la cuestión cuando se ha producido el cese de la unión convivencial por la muerte del trabajador. En este caso, se puede advertir que el derecho sucesorio excluye a la conviviente de la porción en la legítima y de cualquier vocación hereditaria. Es decir, queda excluido del sistema sucesorio, queda excluido como derecho habiente. Por lo tanto, todos los créditos que el trabajador es acreedor, pasan al acervo hereditario y no tienen ningún tipo de legitimación. Lo único que le queda posible es o plantear una acción de inconstitucionalidad
en el proceso sucesorio frente a esta exclusión, que después voy a contar por qué entiendo que es arbitraria, y si no, llegar lo habitual que podemos ver, porque esta cuestión de la inconstitucionalidad es una cuestión novedosa, lo que vemos es el reclamo de la compensación económica, para lo cual esta conviviente, supérstite, debe primero instar el proceso sucesorio para la declaratoria de herederos para lograr luego reclamo judicial contra esos herederos para lograr la compensación económica por el cese de esa convivencia motivado por la muerte del trabajador. Podemos ver entonces que la ley de contrato de trabajo llama como iure propio a la conviviente frente a la indemnización prevista en el artículo 248 de la ley de contrato de trabajo, como así también en la ley de riesgo de trabajo si la muerte del trabajador ha ocurrido frente a un accidente laboral, prevista en el artículo 18 de la ley de riesgo de trabajo. Entonces, me pregunto, ¿cómo se compatibiliza esta exclusión de la conviviente del sistema sucesorio, quedando en un total estado de desprotección cuando el artículo 14 bis protege en forma integral a la familia y los mismos los tratados internacionales de derechos humanos? ¿Cómo hacemos para compatibilizar? ¿Es razonable esta exclusión? Bueno, entiendo que el legislador, cuando sanciona el Código Civil y Comercial, pretende hacer un régimen diferenciado del régimen matrimonial, pero ha dejado colocado a esta persona, que es muy importante en la integración familiar, haciendo una discriminación y podremos decir, eh, una exclusión arbitraria, porque llama a todos los demás miembros de la familia a integrar el sistema sucesorio, excluyendo sin motivo alguno y en contra de la manda constitucional y convencional a la conviviente supérstite. Por ello entiendo de que se afecta no solamente la protección integral de la familia, sino también se afecta el derecho a la igualdad entre todos los miembros de la familia, como así también el principio de no discriminación. Por ello entiendo de que no hay ninguna justificación axiológica constitucional que habilite semejante arbitrariedad en la exclusión del supérstite de la vocación hereditaria con desmedro en la protección integral de la familia. Es decir, tenemos en las normas convencionales y constitucionales la protección integral de la familia, pero al momento de regularse en el orden interno, en el Código Civil y Comercial, por parte del legislador, garantizar en forma integral esa protección, hace una exclusión arbitraria, dejando a la concubina, perdón, a la conviviente supérstite en un total estado de desprotección, entendiendo en toda consecuencia que habiéndose violado los derechos constitucionales de quien sobrevive en la unión convivencial, esta exclusión es arbitraria y por lo tanto es inconstitucional. Adelante. En el tema de obra social, ¿piden inscripción de la unión convivencial o sumar información? No, sumar información. Hay flexibilidad en cuanto a los requisitos para poder gozar de ese beneficio. Como decía, las normas del derecho del trabajo tenía desde antaño normas que protegían al, al ámbito familiar, teniendo que proteger, pero teniendo en cuenta que venimos de una sociedad patriarcal, con otro sistema, podemos decir que allí... hay un tema que siempre genera mucha discusión, que es el asunto de 248, cuando confluyen viuda y conviviente. Y conviviente, sí. Y en cuanto a cómo determinas la exclusión de una por la otra. Hay dos interpretaciones Sí. que uno tiene en cuenta que
Código de Trabajo, la Ley contra el Trabajo, se inclinó por la protección del matrimonio convencional, una posición, y la otra que dice no, lo relevante era quién estaba con el trabajador en el momento del fallecimiento. Esto tiene que ver con la carga de la prueba que exige la demostración de la Inculpabilidad inculpabilidad y si para prestaba tener. alimentos por parte Y del ahí, trabajador. ¿cuál postura asumirías vos si tuvieras que resolver Si ese tuviera que tema? resolver, primero que hay que ver el caso concreto y las Sí, particularidades y las aristas de cada situación en particular. Pero creo que yo le daría prioridad a quien está en la actualidad compartiendo con su conviviente este proyecto de vida en común, ¿cierto? Entiendo que por ahí las normas no son siempre justas y que, salvo en el supuesto de que el trabajador hubiera estado pasando, por ejemplo, alimentos a su cónyuge, en ese caso, ¿sí? Me parece justo, equitativo, compartir eh, la indemnización. En el otro supuesto entiendo que está destinado a la protección de la familia frente a la muerte del trabajador, que es un evento, Pasa que compartir la indemnización no resulta ser una he solución visto, legal de sí, he visto indemnización fallos hasta pretoriana. que, sí, sí. Bueno, Por eso hay que ver en cada caso puntual cuál es la casuística que permite una solución más justa. Pero en un principio esto entiendo que resulta conveniente y acorde a derecho la protección de la familia en función de lo que hablaba del artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional y lo que plantean los tratados internacionales. Para seguir con laboral, eh, ¿qué opinión tenés? ¿Cuál es tu concepto sobre la naturaleza jurídica de la acción de exclusión de tutela sindical? Estamos hablando sobre la última reforma de la ley bases. No, no. No, en general. No se tocó en legas, así que no. Estamos hablando de básicamente el fallo de la Corte a la nota contra la Nacional de Rosario y que cambió el criterio. De la protección de la tutela sindical. Sí, de la naturaleza jurídica, las exigencias, de qué se debe plantear, qué se debe demostrar y acompañar a la hora de interponer la acción. La verdad que no lo tengo presente, perdón, a ese fallo. ¿Y qué opinión en general tenés del tema De la tutela sindical, bueno, entiendo de que no hay que avasallar. La tutela sindical vive a los fines de garantizar la protección de los derechos del trabajador y que nuestra normativa ha ido incrementando en la protección de esos derechos y que las nuevas leyes que van surgiendo con posterioridad en cuanto a la modificación no tienen que ir avasallando para evitar el principio o garantizar el principio de no regresividad en cuanto a los derechos. Entonces entiendo de que corresponde siempre tutelar en el increscendo en la tutela de los derechos. Entonces, frente a la tutela sindical, cualquier cuestión que implique el avasallamiento sobre las facultades que tienen las personas que llevan a cabo esta ardua tarea, vendría inconstitucional por afectar o los tratados a lo mejor de la OIT, los convenios de la OIT en particular, que son aplicables en forma directa en nuestro país. ¿Qué, a ver, qué opinión tenés respecto de una situación que se viene dando en la provincia con relación a la intervención del Ministerio Popular en los procesos donde se intervienen los distintos roles intereses de niños y adolescentes? Bien. Coincido con la Cámara, ha habido una cuestión suscitada en el último tiempo. En realidad la Cámara de la ciudad de Neuquén tiene un criterio sentado desde hace varios años en cuanto que el rol del Ministerio Público previsto en el artículo 103 del Código Civil y Comercial cumple distintos roles en carácter principal o en carácter complementario, que cuando inicia acciones en el carácter de rol principal,
no puede cumplir el mismo rol como control de legalidad. Podríamos equipararlo, entiendo yo, a quien ya ahora es parte en el proceso, por lo tanto resulta sano para el proceso que ese control de legalidad lo haga otro defensor que integre el Ministerio Público. Eh, Coincido con el último fallo que sacó la Cámara, ha sido un planteo a lo mejor de un defensor subrogante, que en el interior se vio otra realidad. Entonces, en el interior de la provincia de Neuquén, en todas las circunscripciones hay un único defensor de los derechos del niño, es un único defensor que cumple el rol íntegro del artículo 103 en los distintos roles, tanto 103A como 103B, y la intervención extrajudicial, razón por la cual también es una cuestión de disponibilidad de recursos que no se da intervención a otro defensor, porque también no existe, no está. Entonces, ha sido de práctica que sea así. Pero en la ciudad de Neuquén, que contamos con 3 defensorías, donde se permite poder que cada rol se cumplió con un defensor diferente, garantiza, entiendo, el debido proceso legal, la tutela judicial efectiva de las partes, porque es un control de legalidad y no tiene ningún tipo de interés en el proceso. Más allá que podemos decir que el defensor que interpone una acción en carácter de rol principal frente a la acción de los padres, ese defensor tiene un interés, más allá que todo se tutela el interés superior del niño, hay una posición formada frente a la actitud que han tenido los padres en forma previa que ha llevado a una medida de protección excepcional. Entonces entiendo que es saludable para el proceso el posicionamiento que viene tomando la Cámara, que lo ha ratificado en el último tiempo. Y vos entenderías que esa posibilidad que da la ley 2302 de que el defensor intervenga representando directamente al niño ante la inactividad de los representantes legales, ¿se equipara la figura del abogado del niño o tendríamos que tener la figura del abogado del niño? Son roles diferentes. La figura del abogado del niño representa los intereses propios de ese niño, de los que puede o no compartir, convirtiéndose en un letrado de parte. Distinto es el rol que establece el 103, sería el 103B, que está incorporado dentro de las facultades previstas en el artículo 49 de la ley 2302, eh, porque tienen funciones diferentes. Digamos, el defensor que interviene en el 103B, que tomó a cargo una intervención extrajudicial con el objetivo de brindar acompañamiento a los padres a los fines de superar el motivo que dio origen a su intervención, y esas intervenciones no funcionaron, ese defensor ya ha trabajado con los padres y tiene un posicionamiento de que se han agotado las instancias para poder resolver en forma extrajudicial la situación jurídica de ese niño. Entonces, cuando inicia una acción judicial, ya está peticionando y en función de eso es totalmente diferente con el rol del abogado del niño, que se presenta a representar los intereses propios de ese niño que pueden o no coincidir con los del defensor que ha iniciado esa acción. Nosotros en la Defensoría del Niño cumplimos el rol de abogado del niño, lo cumple un defensor diferente, y desde esa perspectiva, ¿no? Somos patrocinantes del niño. O sea que esos son roles diferentes. Estaríamos, digamos, la Defensoría del Es la Niño misma. podría asumir. Sí, sí, que de hecho lo hace, desde hace muchos años. Sí, sí. ¿Cómo protegería el crédito, cualquiera, laboral, civil, frente a la depreciación monetaria? Bueno, tenemos que tener en cuenta de que el trabajador que ha llegado que tiene un crédito y que va a transitar un proceso por el cual, frente a las contingencias de nuestro país en particular, que hemos visto en los últimos años, tanta depreciación monetaria, a lo mejor impensada en el año 2015, bueno, eso ha llevado a que haya dentro del Tribunal Superior, año a año, distintos cambios en su doctrina legal en cuanto a la aplicación, qué tipo de intereses. El último fallo es el caso Moreno Copa, donde establece la tasa activa del Banco Provincia de Neuquén, entendiendo que es la más razonable para proteger el crédito del trabajador.
es importante señalar también que los últimos fallos también de la Cámara ponen en evidencia en cómo las tasas que se venían utilizando antes o las formas de actualización anteriores, en un momento quedaron por abajo de lo que era la incidencia de la depreciación monetaria, cambiaron la fórmula y encontramos con algunas indemnizaciones exorbitantes que tampoco eran justas, porque tenemos que tener en cuenta que hay dos partes, no solamente el trabajador, sino también el empleador, eh, que tenemos que establecer un equilibrio y que sea justa la decisión que se tome sea justa para cada una de las partes y que el trabajador, que es el- la persona que merece protección porque está en una situación desventajosa o de inferioridad, no vea sacrificada su indemnización, sino que pueda llegar a una compensación justa y por eso también se habla de la reparación integral, ¿no es cierto? Porque siempre se busca que esa reparación al momento de su cobro sea representativa de lo que debía cobrar en su momento y que no Si sea considerara que un es una desmenor. deuda de valor, ¿cuál sería una tasa pura razonable? Perdón, no entendí la Si pregunta. considerara, si el tribunal lo fijara como deuda de valor, un poco siguiendo el criterio de Moreno Copa, Sí. ¿cuál sería una tasa pura que se podría aplicar para compensar? Teniendo en cuenta que la inflación subió en con escalas impensadas, eh, entiendo de que la tasa activa que aplican hoy con el Banco Provincial de Neuquén, no sé si es la pregunta, no sé si yo no entiendo la pregunta. Deudas de valor, vos Sí, fijás el valor al momento del dictado de la sentencia, sí, pero hay una falta de uso de ese dinero que genera lo que se llama el interés compensatorio. sí, Bueno, generalmente, cuando vos ya fijas un valor actualizado al momento de la sentencia, no puedes hacer una doble potenciación claro. porque Sería duplicar, claro, sí, sí, entonces, pero sí es real de que hay un momento de tiempo que vos no dispusiste de ese dinero y por ende hay un interés compensatorio que generalmente se usa una tasa pura, que tiene variantes. Eso un poco, ¿qué por eso, idea sí. pensás de eso? O sea, se suele utilizar una tasa hasta el dictado de la Sí, sentencia y después, por el sí, tiempo que después de resta, eso la otra. ahí no hay problema, ahí se aplica claramente Moreno Copa. Sí, Pero si vos aplicas un valor actualizado a la fecha de la sentencia, ¿cuál sería una tasa razonable de compensación por el no uso del dinero cuando ya estás teniendo una sentencia valor actualizada? entiendo de que sería, tendríamos que utilizar la tasa que utiliza el banco para compensar el tiempo de... Pero el banco No no sé si se refiere usa, al RIPTE, dice usted. No, el banco no usa normalmente el concepto de valor, sino que va actualizando permanentemente, el crédito periódicamente. monetario. Entonces, tasa bancaria no entraría en ese criterio. El Código Civil permite el concepto de valor, Sí, pero el problema es que si vos fijas solo la deuda actualizada, te quedás, no tenemos la no compensación por el tenés una tiempo del no compensación uso. por 2, 3, 4 años que puede haber sido el tiempo del proceso hasta la primera sentencia. Y eso es un poco cuál sería un criterio más o menos razonable para fijar la tasa anual que compense ese interés por ese periodo. Eso es un poco el lo tuvieras que fijar de Una tasa de valor, ¿cuál interés. fijarías? ¿Qué tasa de interés hay? Realmente hay 4 o 5, incluso ahora el decreto 70 fija uno, muchos jueces están aplicando ese decreto. Sí, sobre ese decreto, bueno, la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo planteó la inconstitucionalidad y la no aplicabilidad en el Sí, ámbito sí, 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 sí. del decreto. Eh, con Pero relación a hay la jueces tasa, que toman de todas maneras ese criterio de la tasa de interés que se fijaba ahí, que entendían que era razonable. razonable para tutelar por el plazo que no Claro, se por utilizó el esa tema creencia. de justamente de todo el momento que uno no puede disponer del dinero, que generalmente los juicios laborales demoran mucho Sí, sí. tiempo, sobre todo en la Cámara Nacional, son juicios de 6, 7 años, se fijan un valor X.
es un poco lo que normalmente va de un 3% a un 12%, un 15% en alguna época. Yo entiendo que dependerá mucho también de cómo estuvo la inflación en ese tiempo que no se utilizó como para poder ser lo más compensatorio al crédito del trabajador. Nada más. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Bueno, gracias a Natalia. ustedes.